Bendiciones, qué bueno es ser casa del Señor, amén. Cada uno de nosotros es casa del Señor, así que le voy a suplicar que se ponga de pie un momento. Y antes de iniciar, quiero agradecer con todo mi corazón la oportunidad, y más que privilegio, es una responsabilidad el estar aquí juntos. Quiero agradecer al hermano Miguel Díez y su familia por la visión que él plantó y que no se quedó limitada en un solo país y no solo en una clase de personas, sino que ha ido tocando muchas vidas. Agradezco al Señor. Y lo más importante que la visión de remar, lo más importante no es dar de comer o dar educación, sino que es hacer discípulos. Y cada uno de ustedes es discípulo del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en las parábolas que decía Jesús, Él decía: el que tenga oídos, que oiga. Pero ya después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, se decía: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al principio era tirar un pan y el que quiera comer, que coma. Pero ahora tenemos que comer hoy del Señor. Somos discípulos del Señor. Dígalo conmigo: somos discípulos del Señor. De nuevo, somos discípulos del Señor. Y hoy venimos a honrarlo. Y la forma de honrarlo es obedeciendo. Entonces digámosle al Señor: Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, de que tú hoy permitas y nos lleves a que tu Santo Espíritu nos traiga a tus pies y podamos postrarnos y estar agradecidos y podamos humillarnos para tu palabra del Señor. No la que yo predico nada más, sino la palabra que tú estás constantemente dando a tu pueblo, Señor. Somos tu cuerpo, Señor Jesucristo. Queremos honrarte y queremos agradarte. Amén y amén. Tome su lugar. Un aplauso fuerte al Señor. Mañana creo que nos vamos a ver allá en el IMSS Central, así que va a ser una bendición estar juntos. Y leí que están hablando de lo que es la coraza del Señor, la armadura del Señor. Entonces, quiero llevarlos al capítulo, vamos a ver, 5 del libro de Efesios, por favor. Y quiero que tengamos en mente lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y cada vez que hablamos, ¿cuántos aquí somos cristianos? Sabe que la palabra cristiano proviene del latín, del griego. En sí, si yo digo somos mesiánicos, ¿qué pensaríamos? Que somos dados al judaísmo. Pero la palabra mesiánico y la palabra cristiano es la misma palabra, nada más que proviene de diferente lenguaje. Y cuando digo Mesías, ¿en qué piensa usted? Todos pensamos en lo que el Señor hizo, y eso es muy bueno, pero se nos olvida pensar en lo que el Señor está haciendo y en lo que hará. Porque la palabra Mesías, la palabra Cristo, siempre trae un mensaje de que somos del reino de Dios. Y por lo tanto tenemos que andar viendo esto de una manera muy clara, que es: tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, para que entonces el resto de cosas nos valga algo. Y aquí es donde tenemos que entender que si hablamos de Mesías, estamos hablando de alguien al quien nos vamos a comprometer y vamos a obedecer y vamos a honrar y nos vamos a humillar. ¿Cuántos se quieren humillar aquí? Nadie se puede humillar delante del Señor sin agradecimiento. Y aquí es donde viene una palabra muy importante. No puedo yo disfrutar algo si no lo agradezco. Usted, siendo parte de remar, usted tiene que pensar en agradecer lo que el Señor ha hecho en su vida y lo que va a hacer en su vida a través suyo para otros. Todos tenemos que entender
que nuestro corazón tiene que estar agradecido. Nunca pensar que merezco algo más, nunca pensar que me deberían de dar tanto o qué incómodo es esto, sino simplemente pensar, si no hubiera sido porque mi Señor es lento para la ira y grande en misericordia, yo nunca hubiera sido redimido. Pero somos redimidos del Señor. Dele ese aplauso fuerte al Señor, aleluya. Y entonces aquí es donde viene, perdón, dije mal el capítulo 6 y verso 10 del libro de Efesios. Y nada más lo vamos a leer y luego nos vamos a ir a Hebreos. Por lo demás, hermanos míos, robusteos, solo hablo con esto y me sale mal el español. Fortaleceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. La palabra por demás no es una añadidura, sino que es lo que da fuerza al resto de cosas. Es una orden. Fortalezcanse. Pero ¿está hablando de fortalecerme yo? No, está hablando de fortalecer al que está a la par suya. Y dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Y aquí es donde entra la palabra vístanse. No es individualmente, es personalmente. ¿Qué quiere decir eso? Comienza conmigo, pero no termina conmigo. Yo me voy a entregar al Señor y me voy a poner la armadura, pero no comienza conmigo y termina conmigo. Eso es individual, sino que está hablando de personal. Cree tú en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Porque yo soy salvo, mi casa es salva. No, pero contigo comienza, porque tienes una buena semilla y esa semilla va a dar fruto. Y eso es lo que tenemos que ir pensando, que el reino del Señor no es individualista, es corpóreo. Comienza con una persona, comenzó con Cristo, pero Él no murió individualmente, Él no murió por sí, Él no murió para Él, Él murió por nosotros y para el perdón de Dios por nosotros. Es más, yo le digo a la gente algo muy común y les digo, miren, Cristo no murió su muerte, porque la muerte es la paga del pecado y Él nunca pecó. Él murió mi muerte y tu muerte en la cruz del Calvario. Cristo no llevó su cruz, Él llevó la cruz de Barrabás. Y la cruz de Barrabás, saben que usted Barrabás significa hijo de Dios también. Él llevó la cruz de Él, Él llevó mi muerte. ¿Para qué? Para que ahora, porque Él murió, juntamente con Él morimos nosotros, y porque Él resucitó, juntamente con Él resucitamos nosotros, para que la vida de Cristo en nosotros dé vida a otros. Démosle ese aplauso fuerte al Señor. Esa es la realidad. Entonces dice aquí, fortalezcanse el uno al otro, porque las artimañas del diablo, la palabra artimaña tiene dos contextos. Es algo que seduce y es algo que desenfoca y también engaña. Y aquí es donde quiero que usted vea, por ejemplo, entiendo que todos saben de droga, han oído, han visto, vivido situaciones horribles. También todos aquí, si yo pregunto cuántos han pasado por depresión, todos hemos pasado por esa depresión. Si yo pregunto cuántos se han tratado de quitar la vida, yo fui uno de ellos también. Me traté de quitar la vida 3 veces. ¿Qué es lo que hace la artimaña? Te individualiza, te aísla. Y si usted mira en la droga, te aíslas, te individualizas. Si usted observa en la depresión, uno se aísla, se individualiza. ¿Y qué es lo que ocurre? Comienza a lastimar uno a los que más lo aman. Tengan cuidado, todos tenemos que ver que en medio nuestro no haya alguien individualizándose. Cuando usted mira a una oveja que se comienza a separar, hay alguien que la está engañando. El engaño no viene de afuera muchas veces. El engaño es un despertar de afuera adentro.
que es exactamente lo que hizo la serpiente con Eva. Le hizo una pregunta para despertar en ella sus propias dudas. Y comienza uno a individualizarse y se le olvida que somos responsables por el que está a la par suya. ¿Cuántos saben que son responsables por el que está delante y atrás de usted y a la par suya? Cada uno de nosotros aquí somos el cuerpo del Señor, somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo del Mesías. Y somos aquellos que tenemos que mostrar la vida del Señor. Y por eso nos tenemos que despojar, como también Él se despojó. Despojarse de sí mismo, tomar su cruz y seguir al único Dios verdadero. Somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Voy a lograrlo todo? No. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y por lo tanto somos más que vencedores a través de Cristo Jesús, que nos fortalece. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Y aquí es donde tenemos que ver, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese bien, pero el enfoque no está cómo vencer a los principados. El enfoque tampoco está en cómo echar fuera. El enfoque está en que tenemos que tomar cuidado el uno del otro. Porque el diablo anda como león rugiente, y cuando alguien oía un rugir de león, salía corriendo y se aislaba de todos. Por favor, si usted tiene temores, si usted está pasando por individualismo, es hora de parar, es hora de humillarse. Y la única forma en que uno separa el individualismo es con agradecimiento. Cuando uno es agradecido, se puede humillar. Yo no me puedo humillar si no tengo agradecimiento. Agradezco estar en esta congregación hoy. Y por eso es que tenemos que hablar en humildad. Por eso es que tenemos que ver que el egoísmo no es solamente verse de más, sino también el egoísmo es también verse de menos. Cuando yo entraba en depresión, yo me aislaba, dejaba de agradecer a mi familia, me quería quitar la vida. El egoísmo, el enfocarme en mí mismo, me llevaba a depresión. No sirvo para nada. Ese es egoísmo también. No valgo nada. Debería de morir. Soy carga para otros. Cuidado, eso es egoísmo. Mejor agradece para meterte y dejar ver lo que tú eres, bien o mal, y decir con todo, yo nada más soy parte del cuerpo de Cristo, y si estamos con Él, somos más que vencedores a través de Cristo Jesús, que nos fortalece. Y entonces no me enfoco en quiénes son los principados, quiénes son las tinieblas. Mejor me enfoco en que todos, tomad toda la armadura de Dios. ¿Por qué dice toda la armadura? Porque tenemos que, como cuerpo, somos todos partes del cuerpo del Señor, y cada uno va a tener no su propia visión, sino la responsabilidad. Yo ahora en el IMSS Central ya no le llamo líderes, y lo hago con respeto. Les llamo responsables, porque no es un liderazgo de rango, sino que es un liderazgo de responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Yo tengo, el febrero 4 cumplo 45 años de casado. Me casé a los 18 años con mi esposa, que también tiene 18 años. Tenía 18 años. Cumplo 41 años de ser pastor. Es raro. Comencé a los 22 años y me pongo a pensar, ¿qué hice con esto?
me pongo responsable, celebro, agradezco. Pero el cumplir 45 años, lo único que me recuerda es que tengo muchas cosas que reponer y tengo muchas cosas que arreglar. ¿Cuánto realmente he lastimado yo a la gente? ¿Cuánto realmente he lastimado a mi propia familia? Entonces tengo que pensar que no se trata nada más de que yo me ponga la armadura, sino que como cuerpo de Cristo, mi familia, mi hijo, mi esposa, se pongan la armadura del Señor. Y entonces dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y de esto voy a enseñar yo mañana. La palabra verdad es muy interesante, porque la palabra verdad viene del hebreo, que es emet, y lo que significa es, emet tiene tres letras, y la primera letra es la primera del alfabeto hebreo, la segunda es la de en medio del alfabeto hebreo, y la última es la última del hebreo, del abecedario. Y lo que significa es, Cristo dice: yo soy el alfa y la omega, en Él está todo, todo es Cristo. Entonces tengo que enfocarme en llevar la verdad. Pero aquí es donde viene algo, en el verso 18: orando en todo tiempo con toda precaución y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está viendo que no se refiere a mí peleando la batalla. Cuando uno tiene una armadura, uno no está peleando la batalla por uno, la está peleando por otro. Somos responsables. Ahora los quiero llevar al libro de Hebreos, capítulo 3 y verso 12. Y van a ver algo muy interesante. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La palabra mirad es muy interesante, porque es un término militar en el griego y también en el hebreo. Mirad, no lo está diciendo si quieren, es una orden. Por ejemplo, ¿se imagina usted a un militar? Lo ponen y va a haber una batalla y le dicen: vas a velar toda la noche. Y uno viene y le pregunta, como le dijeron a María. Se recuerda que los ángeles dijeron: ¿por qué lloras? Y ella comienza a explicar por qué lloraba. Es que aquí estaba mi Señor. La pregunta no era para que le dieran explicación. La pregunta era para que se confrontara con la realidad de que Cristo había resucitado. No sé si me di a entender en eso. Por ejemplo, aquí yo vine una vez a un hermano y le dije: ¿por qué no se hizo esto? Pero la forma de pregunta: oiga, ¿por qué no se hizo esto? ¿Realmente lo que yo busco es una explicación? No, es un regaño la que le estoy diciendo, ¿verdad? Y él me comienza a explicar: a mí no me importa por qué no se hizo, te estoy diciendo que lo debiste haber hecho. Igualmente a un soldado, está dormido en la hora de vigilia y llega el sargento y le dice: ¿por qué está dormido? ¿Cómo respondería usted? Es que mire la hora, es que lo que sucede es que yo me acuesto temprano, es que me dio sueño. Él no está pidiendo. Lo mismo le dijo a María: ¿por qué lloras? Es una confrontación. ¿Por qué estás en depresión? ¿Por qué de nuevo tienes deseos de volver al mundo pasado? Él no anda buscando que tú se lo expliques. Él lo que anda buscando es una confrontación. Después de que yo te amo, que yo morí por ti y resucité por ti, tú no te puedes dar por vencido. ¿Por qué tienes deseos carnales? Es que fíjese que yo disculpe, estamos hablando de una confrontación. Tenemos una responsabilidad. Y aquí es donde vemos algo. Mirad, hermanos, es una orden.
No es que quiere romper la individualización. Aquí lo que tenemos que ver es que usted tome responsabilidad por el que está a la par, y va a ver que usted, cuando cuide al que está a la par, va a recibir fortaleza, no solamente para proteger al vecino, sino que va a recibir fortaleza para protegerse usted también delante del Señor y para dar buen testimonio. Solamente escuche, yo he escuchado los testimonios de donde viene el hermano Miguel Díez. Me refiero a su vida, no de país, a su vida. ¿De dónde viene mi hermano, mi tío, le digo yo siempre al hermano José? Su clase de vida y todo lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que comenzaron a crear Remar, que es rescatar a los marginados. ¿Por qué? Porque ellos eran marginados y tomaron responsabilidad por otros y dijeron: los vamos a levantar. Y eso comienza a producir, pues ese mismo grano que cayó en la tierra de ellos y dio fruto, es el mismo grano que tiene que caer en usted y dar fruto. Pero comencemos con los de la casa. Comencemos a observar quién en la casa está flaqueando, quién en la casa está temblando, quiénes tienen deseos de regresar a hacer la vida que antes tenían y decirles: no, ya no hay condenación. Y si ya no hay condenación, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Yo ya no soy condenado, voy a dejar el pecado. ¿Por qué? Porque más grande es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Entonces aquí es donde viene algo muy interesante. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, no en ti nada más, sino en el resto, un corazón malo de incredulidad. La palabra corazón malo es un corazón endurecido y es un corazón, la palabra corazón, usted lee cuando dice la escritura, el Shema: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando usted se mete a estudiar la palabra corazón, habla de decisiones. Y cuando miro aquí, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho malas decisiones? Y las hacemos porque por nuestros sentimientos, por toda tu alma, habla de nuestros sentimientos y emociones, o por nuestra fuerza. La palabra fuerza aquí es lo que Dios me da, ya sea mi fortaleza mucha o mi fortaleza poca. ¿Cuánta gente no se ha suicidado y tomó la decisión de suicidarse porque vio que su fuerza no era nada y su fuerza lo llevó a sentimientos? Usted sabe mi historia. Mi madre adoptiva era una mujer muy linda, pero ella vio que mi padre adoptivo estaba en adulterio y sus fuerzas se fueron para abajo. Sus fuerzas manejaron sus sentimientos y sus sentimientos manejaron sus decisiones. Y un día ella sacó un revólver, le disparó a mi padre, lo mató. Le disparó a mi hermana de 4 años, la hirió 2 veces. Trató de matarme a mí, yo tenía 11 años, y después se suicidó. Porque vio su debilidad, sus fuerzas, sus fuerzas manejaron sus sentimientos y sus sentimientos manejaron sus decisiones. Observe aquí cuánta gente dentro de nosotros está con decisiones malas o quiere tomar decisiones malas porque sus fuerzas están muy bajas y usted tiene que meter los brazos. Y por eso dice que hay que levantar al caído, y también dice que hay que fortalecer al que está sin fuerza, o hay que fortalecer las rodillas y levantar los brazos de aquellos que ya no pueden. Y les voy a contar una historia que le conté al hermano José. La historia: nosotros recogimos perritos. Tenemos 3 gatos que estaban en la calle y se vinieron a mi casa y nos adoptaron como su familia. Y teníamos 12 perros que agarramos a una perrita y tuvo 9 hijos porque ya venía embarazada. Y hemos regalado varios, ¿verdad? Y ahorita tenemos 6 en la casa, pero fuera de la casa hay 2. Uno se llama Blackie
y el otro se llama Firulais. Así les pusimos. Y ahí viven. Les damos de comer. Si usted trata de entrar a mi casa, los paran. Si trata de pasar, ellos miran el carro, y si no es carro conocido de los que vivimos ahí, no los dejan entrar. Pero nos requieren. Pues un conejo se murió, de los que estaban en la casa de nuestra hija. Se murió el conejo y la fueron a enterrar cerca de un barranco. Al día siguiente, el Blackie se trajo el conejo a la casa y lo fue a tirar ahí. Entonces, cuando lo vieron, nuestra hija lo vio, lo agarró y lo fueron a enterrar más lejos. 2 días después, ahí estaba el conejo otra vez, podrido, ya estaba en corrupción. Y entonces, ¿pero por qué los perros lo van a traer? Porque aunque haya muerto, sigue siendo la casa de este conejo, porque es uno de nosotros, porque nos pertenece. Por favor, sea agradecido, tan agradecido, que pase lo que pase con su vecino, con el que está a la par suya, usted va a dar la vida por ellos. Aunque caigan bajos, aunque tomen decisiones, aunque estén en el mundo, sigan orando, porque estoy seguro que el que comenzó la buena obra en vosotros no se va a detener, sino hasta perfeccionarla. Le damos un aplauso fuerte al Señor. No se dé por vencido. Pero aquí es donde entra la situación, que tengo que mantener un corazón puro. Y aquí es donde yo le hablaba a mi esposa. Yo no soy amigo de mucha gente, pero eso no quiere decir que no oro por ellos. Tengo gente que me maldice, pero que dice la Biblia, hay que bendecir. ¿Pero por qué tengo que bendecir a los que los maldicen? Le voy a contar algo que me pasó y lo va a entender. Alguien que nos hizo mucho, pero mucho daño. El Señor, en el mes de noviembre de un año, me dijo: quiero que ores por él. Y comencé a orar por él. Y oraba por él. Y le soy sincero, al principio cuesta orar por aquel que le cae mal. ¿A cuántos les cuesta? Levanten la mano los que cuesta orar por él. Señor, bendice a ese infeliz. Rescata a ese desgraciado, Señor. A veces cuesta. Nunca hice eso. Pero cuesta. Y comencé todos los días a orar y a orar. De repente pasaron 2 meses y en el mes de enero o de febrero algo malo le pasa a esta persona. Algo malo le pasa. Y vengo y le digo: Señor, pero si estuve orando por él, ¿por qué pasó esto malo? Y me dijo el Señor a mi corazón: para que mantuvieras tu corazón puro. Porque si tú miras que algo malo le pasa al que te maldice, te puedes regocijar, y eso me ofende. ¿Entendió? Bendice al que te maldice. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que guardar es tu corazón puro. Ora por los que te persiguen. ¿Pero por qué? Porque lo primero que tienes que guardar es tu corazón puro. Y aquí es donde entramos, que no se trata nada más de mi persona, se trata del cuerpo de Cristo. Se trata de todos nosotros. Y tengo que mantener firme esa verdad en mi corazón. Me va a costar. Cuesta. ¿Cuántos saben que cuesta? Pero diga conmigo: todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Entonces aquí es donde entramos en el contexto de la batalla espiritual. No se trata nada más de pelear contra el diablo. Se trata más que eso, de fortalecer al creyente. ¿Sí me doy a entender en eso? Un militar no va a la batalla sin entrenamiento. Primero pasa por el entrenamiento. Primero lo fortalecen. Primero aprende a hacerlo en grupo. Aprende a pelear el uno por el otro. Y con todo respeto, tiene que tomar responsabilidad del que está a la par suya.
le caiga bien o le caiga mal. Yo le hablaba a un hermano que en Perú, el Señor abrió puertas para nosotros en Perú y estamos trabajando con 70 iglesias en el Amazonas peruana. Y nos acercamos con un pastor que está trabajando con nosotros. Y este pastor fue militar, se cayó en un helicóptero y se lastimó la columna y todo. Pero entonces le dije, lo curioso es que cuando uno está en el ejército, uno no es amigo del vecino, uno es compañero de milicia. ¿Por qué cree usted que el Señor nos habla de la armadura y nos habla de batalla y también nos habla de que somos ejército del Señor? Porque usted no está hablando con amigos, está hablando con compañeros de milicia. Le caigan bien o le caigan mal, están bajo el mismo mando y están sirviendo al mismo Señor. Y lo que tenemos que aprender es agradar a Dios. Vamos a pelear por los nuestros. Hay veces que uno pelea por los nuestros con la boca, hablando, y es correcto. Pero hay veces que el Señor simplemente nos manda a mantenernos callados y simplemente humillarnos ante Él. Estaba yo orando por mi familia al Señor y me vino un pensamiento. Yo le pido y le ruego, Padre, te pido por mi esposa, te pido por mi familia, Señor, por mi hijito. Señor, ten misericordia. Y después me puse a pensar, pero ¿cómo voy a orar por eso cuando yo ya sé que Él tiene misericordia? Y yo ya sé que mi Padre ama a mi familia más de lo que yo le amo. Entonces me entendí que la oración me ubica. ¿En qué? En quién soy y de quién soy y a quién pertenezco. Y por eso es cuando yo digo, yo y mi casa serviremos al Señor. No lo estoy diciendo solamente por pronunciar un texto, sino que estoy confesando que yo creo la verdad. ¿Sabía usted que la palabra fe va mucho más allá que creer en algo? Es creerle a alguien. Abraham dice, no creyó lo que Dios dijo nada más, le creyó a Dios. Sabía que el que hablaba era el creador del universo y que para lo que el hombre es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Quiero que te ubiques en la oración. Hay un dicho, y por favor discúlpeme, no estoy contradiciendo nada, porque lo escuché de alguien que camina con nosotros y me dijo, es que hay poder en la oración. Entonces yo le dije, perdona, si oras con orgullo, Dios no se mueve. Le dije, ponete a pensar, el poder no está en tu oración, sino que el poder está en la misericordia de Dios sobre ti. No sé si me entiende esto. Antes usted no cree en orar, me dijo. Yo creo no creo en orar, no pongo mi fe en lo que hago, pongo mi fe para quién lo hago. No me vaya a malentender. Entonces yo le digo, mira, hay gente que se pasa orando y se pasa orando y se pasa orando y tiene orgullo y tiene esto y no se humilla. ¿Y qué dice el Señor? Al que se humilla, al corazón contrito y humillado, yo lo voy a levantar, pero al orgulloso lo miro de lejos. Entonces no ponga su fe en la oración, ponga su fe en aquel al cual usted va, Padre nuestro. Wow. Ubíquese en qué texto está usted ahora parado delante del Señor. Yo soy del Señor. Me rescató de mi vida. Piense en eso y piense que va a dar por gracia lo que por gracia ha recibido. No condene a nadie, no apunte el dedo a nadie. Si hablan mal de usted, no se defienda. Mejor preocúpese por mantener su corazón puro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien me ataca fuerte, tengo que pensar bien si me voy a defender por proteger a alguien o me voy a defender por lastimar a alguien. Si algo
ha atacado muy fuertemente a las iglesias hoy es la división del chisme, la división de hablar mal el uno del otro, de apuntar el dedo. Si yo le pregunto aquí, ¿de cuánta gente que está en este grupo de remar usted tiene algo de qué quejarse? Mejor pregúntese, tengo de qué quejarme, pero ¿qué he aprendido? Yo ya no pregunto al Señor, ¿por qué paso por esto? Yo pregunto al Señor, ¿para qué estoy pasando por esto? Ya no pregunto, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Porque entonces comienzo a decir, si he hecho cosas buenas, si le he dado de comer al pobre, ¿por qué tengo que pasar por esto? Ya pregunto, ¿para qué? Para que aprenda a mantener mi corazón puro, para que aprenda a rescatar personas. Ya no pregunto, ¿pero por qué fueron a traer al conejo? Mejor pregunto, ¿para qué? Para que yo aprenda que todos los que somos de casa tenemos un valor que nadie lo puede quitar. Usted no fue comprado ni con oro, ni con plata, ni con cosas semejantes, sino que fue comprado con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Vamos a ministrarnos un momento. Si puede pasar el piano, lo agradezco, la persona que toca el piano. Pero quiero preguntarles esto: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus decisiones? ¿Qué maneja tus decisiones? Mis sentimientos, mis deseos. Hay tantas cosas que están sucediendo. ¿Voy a predicar conforme a lo que ocurre en el mundo? ¿O voy a predicar conforme a lo que necesita la iglesia? Repito, yo no quiero usar la Biblia para predicar. Yo quiero que la Biblia me use a mí. Porque si no, agarro un texto a mi conveniencia, a lo que yo quiero enseñar, a lo que se me ocurre. La batalla que estamos peleando es para proteger las ovejas. Yo le decía a los responsables, el buen pastor da la vida por las ovejas. Cierre sus ojitos un momento. Padre, que tu Santo Espíritu